Estamos en vivo por Facebook. Bien, queridos amigos, vamos a comenzar nuestro pequeñito retiro de Adviento. Hoy día voy a explicar un poquito qué vamos a hacer. Vamos a meditar hoy día sobre el tema del Adviento. Luego de eso tendremos la liturgia de la cuarta vela del Adviento. Ahí habrá un momentito para alimentarnos del Adviento y de la luz maravillosa del Adviento, pero también de la comidita. Y yo voy a estar en la última oficina, ahí confesando con los que quieran. ¿Ya? Y no va a haber mucho tiempo, se van a hacer confesiones express. Ya, o sea, no me cuenten toda la historia por esta vez. No es que esté todo, está bien que lo hagan, pero esta vez somos en padres y van a hacer confesiones y les va a dar la absolución y ahí tenemos la misa. El padre Balú, yo sé que venía, a partir de las 11 se viene también los 11 siendo a confesar. Entonces de esta manera podemos comenzar. Nos vamos a dar inicio con una pequeña liturgia de Adviento. Yo estoy sentado aquí en la puerta para que me puedan ver por todos lados y por eso que estoy en este lugar. Esté en sus manos el grupo Preludio. Nos va a preludiar el retiro. Vamos a ponernos en actitud de oración para empezar. Para que el niño pueda poner su morada en medio de nosotros y nos pueda dar la fuerza y la energía necesaria para vivir esta dimensión amorosa en nuestra existencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, muy queridos amigos, es una bendición poder estar con ustedes. Hoy día vamos a hablar sobre el tema del Adviento. Yo sé que el Adviento está, bueno, por ahí, yo sé que el Adviento está ya un poco caminando. Hoy día vamos a celebrar la cuarta vela del Adviento. Y sé que muchas de las cosas que voy a meditar son cosas que de alguna manera han sucedido, pero sí quiero yo, y esa es mi intencionalidad hoy día, es que entendamos por qué celebramos el Adviento. ¿Cuál es el sentido? Y nos quedan todavía 4 días de Adviento, nomás creo, ¿no? Hoy día es sábado, el domingo, el lunes y el martes ya es el último día del Adviento. Entonces quiero hacer la reflexión sobre por qué el Adviento. Y estos 4 días, cómo nos debemos preparar para poder encontrarnos con el Señor Jesús el día de la Navidad.
El Adviento ciertamente es el comienzo del año litúrgico y de alguna forma podríamos habernos dicho el día 2 de diciembre, feliz año nuevo, sin ningún problema, porque para nosotros los cristianos el Adviento comienza ese día. Sin embargo, un poco vamos a entrar a un tema histórico para poder comprender un poco más sobre el Adviento. El tema del Adviento, si bien es una palabra romana, la palabra Adviento significa adventus y que tiene una doble dimensión. Por un lado, llegada, pero por otro lado también venida. Es decir, estamos esperando la llegada del Señor, pero a la misma vez estamos celebrando la venida del Señor. Entonces tiene una doble dimensión que parecería raro en el sentido de que si alguien está por llegar, ¿cómo va a haber venido? Pero sin embargo, el Adviento para nosotros los cristianos tiene esa doble dimensión. ¿Por qué? Voy a explicar. ¿Puedo hacerlo o no? Y voy a explicar por qué. Porque de alguna manera el Adviento, si bien ya hemos avanzado antes del día de la Navidad, sin embargo el Adviento es algo que es para toda nuestra vida. Y explico por qué. Voy a citar a San Bernardo de Claraval, un santo extraordinario. San Bernardo de Claraval decía, habían 3 advientos en la vida del ser humano. Un adviento que de alguna manera ya se había verificado en un portal de Belén, en un nacimiento, en un Belén, también le llaman en algunos países, y que de alguna forma este adviento ya era algo que se había dado, y que a la misma vez que se había dado, es algo que nosotros tenemos que hacer que todavía se dé. Es decir, ya es, pero todavía no lo es, porque Jesús ya se encarnó, Jesús ya se abajó, nació el seno purísimo de Santa María, pero a la misma vez tenemos que decir nosotros que Jesús tiene que nacer no solamente en el seno de Santa María, sino en el seno de cada uno de nosotros. En ese sentido, el Adviento significa que viene, pero en otro sentido, que ya llegó. Y además, sobre todo, decía San Bernardo, primer Adviento es el Adviento que se verificó hace, para él 1200 años antes, para nosotros casi 2000 años antes. Sin embargo, el Adviento tiene una segunda dimensión, que es la dimensión del encuentro maravilloso con el Señor en el momento de la parusía, que significan los momentos finales de la historia. Y el Adviento apunta hacia ese tiempo especial de parusía que significa encuentro con el Señor, donde nos encontraremos cara a cara con el Señor. Y voy a decirlo, muchas veces cuando pensamos en la parusía decimos, qué miedo, qué temor, cómo será, pero también podríamos tener una actitud distinta frente a la parusía y que nuestra vida es una vida cristiana. Santa Teresa decía, me muero de no morirme, me muero de no morirme. ¿Y por qué decía me muero de no morirme? Lo decía porque ya quería morirse. O San Pablo decía, he combatido bien el combate de la fe, ya quiero llegar a la meta. Ojalá que nosotros podamos decir lo mismo. He combatido bien el combate de la fe y ya, ojalá, pudiera estar yo llegando a la meta. Y la meta debe ser lo que yo debo buscar como lo más importante. Segundo Adviento para San Bernardo. Tercer Adviento, ¿cuál es? El Adviento que se está dando en este instante que estamos acá. Cuando nosotros decimos en nuestras vidas las palabras Maranatá. ¿Qué significa Maranatá? Ven, Señor Jesús. Que significa ven, Señor Jesús. Y dice, el Adviento más importante es este. ¿Por qué? Porque es un Adviento que se verifica entre el primer Adviento, que es cuando Cristo nació en el portal de Belén, y el segundo Adviento. Yo diría, vayas hasta la capilla y saquemos las banquitas de la capilla. Vamos a hacer un alto. Nos ayudan ahí, movemos las banquitas y traigámoslas hasta el árbol de Navidad.
Voltéenlas para acá, tráiganselas para acá. Ya se las traigo, ya. Y tomas ahí un ratito ahí. Pero vamos Ojalá a... pudiera no hay ningún. Cuidado con la cámara nomás, cuidado con la... No, traigan las sillas para que vean, que la camilla no me ve. Traten de estar todo lo más pegados acá posible para que me puedan ver por lo menos. Ahí para allá. Si alguien de allá se quiere venir para acá de una vez, ustedes, vénganse de tal forma que los que lleguen tarde agarran las sillas del lado allá. Otra cosa que pueden hacer es abrir la puerta y si alguien los sentamos, tiene la puerta abierta o cerrada. Ya, entonces, en todo caso, lo hacemos irse por allá. Disculpe, puro coro preludio, que lo hacemos, le hemos puesto mucha gente delante. Entonces, San Bernardo decía, el tercer adviento, ¿cuál es? El adviento que vivimos ahora, que se llama el adviento de cuando nosotros convertimos nuestros corazones, y es una cosa personal, como decían ahí, y decimos, ven Señor Jesús, Maranatá, ven a nuestras vidas, ven Señor a nuestra existencia. Entonces, de alguna manera, como se trata de un momento de conversión y se trata de un momento de cambio en nuestra vida, la Iglesia, durante el tiempo del Adviento, ha querido resaltar sobre todo el color morado. Y ahora voy a explicar el color rosado dentro de un ratito. Sobre todo el color morado. Y quiero que ustedes se den cuenta, voy a hacer hoy día algo que no se debe hacer. Vamos a celebrar la misa del domingo, al final del retiro, porque creo que la misa del domingo debe celebrarse a partir de las 3, ¿verdad? Pero algunos a lo mejor no van a ir mañana a misa, entonces prefiero adelantarme un poquito y ya cumple con el precepto dominical. Que no lo vean por Facebook, no lo escuchen por la radio nomás. Entonces vemos nosotros que de alguna manera la Iglesia nos habla y nos dice el tiempo del Adviento es tiempo morado. Y saben, vamos a ir a la historia mejor. ¿Les parece o no? Sí, padre. El problema del Adviento, ¿saben cuál fue? Que no había Adviento hasta el siglo V. Dicen, ¿por qué no había Adviento hasta el siglo V? ¿Alguien sabe o no? La palabra Adventus viene de Roma. ¿Y cuándo se celebraba? ¿Cómo se decía la palabra Adventus? Cuando el monarca, el emperador, llegaba a una ciudad, la ciudad se preparaba para hacer el Adventus. Es decir, para recibir al monarca. Es como cuando vino Juan Pablo II acá, toda la ciudad se pintó, por donde iba a pasar el Papa, se pusieron cosas bonitas, ¿no es verdad? Y todos se prepararon espiritualmente porque venía el Santo Padre. Entonces, de alguna manera la palabra Adventus viene de una palabra que es una palabra romana, latina. Sin embargo, podemos decir nosotros, a pesar de eso, la palabra recién va a instaurarse en la Iglesia Católica en el siglo V. ¿Saben por qué o no? A ver, doy un premio al que sabe por qué o no. ¿Nadie sabe? Voy a tratar de explicar. ¿Ya? Hasta el día de hoy no nos ponemos de acuerdo de cuándo es el día de Navidad. ¿Sabían ustedes o no? Sí, Hasta el día de hoy no nos ponemos de acuerdo de cuándo es el día de Navidad. Tenemos 3 Navidades en el mundo cristiano. ¿Sabían o no? El tema era el siguiente. Voy a meterme en historia un poquito. ¿Puedo meterme en historia? ¿Cuándo fue la Navidad? Es la gran pregunta. En la Biblia no sale. En la Biblia no sale la Navidad. ¿Qué día era la Navidad? Entonces, ¿cómo de alguna manera se va definiendo el día de la Navidad? El día de la Navidad se define y dicen, sería ilógico, decían algunos, que el emperador convocara un censo en pleno momento de mayor frío en Israel, cuando era el tiempo más difícil de la que la gente llegara al censo. Por lo tanto, hacer el Adviento, el nacimiento de Jesús
en diciembre y en enero no era lo más correcto, porque probablemente el emperador no había convocado un censo en el momento más frío y más complicado del año. Entonces, de esa manera decían algunos, no, el Adviento debe ser por el 25 de diciembre, de noviembre, 25 de marzo, el día de la visitación. Entonces alguna gente decía, la Navidad debe haber sido por el 25 de marzo. Otros, en cambio, decían, no fue en esa época, porque más o menos podemos saber cuándo fue el día en que nació Jesús. Y decían, pasó un gran cometa en una época, determinaron la fecha del cometa y dijeron, es la estrella de los Reyes Magos. Y dijeron, y coincide más o menos con el mes de diciembre y el mes de enero. Sí, efectivamente fue en enero, en diciembre, porque había habido este cometa y habían signos históricos que decían que había pasado un cometa y que era probablemente la estrella que siguieron los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, coincidían. Pero más aún, si ustedes se dan cuenta de un dato, que no sé si se han dado cuenta, hoy día nosotros vemos a Melchor, Gaspar y Baltasar en el pesebre, ¿no es verdad? Pero ustedes han leído la Biblia o no han leído la Biblia. Cuando llega Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿qué cosa dice? Que llegaron al pesebre, a la casa. Si ustedes si se percatan, van a darse cuenta que Melchor, Gaspar y Baltasar no llegan al pesebre. Dicen, cuando Jesús estaba en su casa, ya no estaba en el pesebre, estaba en casa, llegaron los Reyes Magos. Entonces, podría haber sido que naciera el 25 cuando fueron al censo, pero después se fue a su casa y ahí llegaron los Reyes Magos. Entonces, ese es el otro dato histórico. Entonces las iglesias, voy a plantearlo así, cristianas, porque había distintas iglesias cristianas, empezaron a discutir cuándo es. ¿Y saben qué? Voy a decirlo, hasta ahora no se ponen de acuerdo. Hay somos todos cristianos, sin embargo hay distintas confesiones. ¿Sabían que hay como unos 30 ritos en la iglesia católica o no? ¿Saben? Qué bien educados. Hay maronitas, mezquitas, mozárabes, ambrosianos. ¿Primera que escuchan esas palabras raras? En la iglesia católica hay distintos ritos. Nosotros somos católicos, apostólicos, romanos, pero en la iglesia hay ritos que no son romanos. Hay el rito maronita en el Líbano, o el rito melquita en la India, o el rito mozárabe en Toledo, España. ¿Sabían? Después otro día les voy a dar una conferencia sobre este tema que es muy interesante. Entonces, las iglesias católicas, en esa época, porque todavía los ortodoxos no se habían separado del catolicismo, decían, ¿cuándo fue? Los ortodoxos no celebran Navidad el 25 de diciembre, lo celebran el 6 de enero. Y los armenios, que es otra de las primeras confesiones, no celebran Navidad tampoco el 25, lo celebran y entrado febrero. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros los católicos romanos, católicos apostólicos romanos, por qué si el 25? Y voy a decir algo que les va a parecer raro, pero esa puede ser una de las razones. Ayer que celebramos, ¿alguien sabe geográficamente o no? El día más... ¿Qué celebramos? Sí, está correcto. ¿Qué celebramos ayer? El día más corto y la noche más larga. El día más corto del año y la noche más larga del año. Y el día más frío del año. Eso se llama equinoccio. Equinoccio de invierno. ¿No es verdad? Sí. Entonces, la Iglesia Católica dice, bueno, no sabemos exactamente el día, usemos los signos astronómicos, entonces vamos a decir, ¿cuándo es que Cristo nace? Cuando el sol vence a las tinieblas. Ayer las tinieblas vencieron al sol.
Si ustedes se dieron cuenta, voy a decirlo, pues el día más corto del año, el día de ayer. ¿A qué hora se puso el sol ayer? ¿Alguien se acuerda o no? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, 5 y media, y estábamos de noche. ¿No es verdad? Porque ayer fue el día más oscuro de todo el año. Entonces, hoy día, el sol todavía está oscurito y el sol va a ir empezando a vencer a las oscuridades. Y el 25 de diciembre ya es el día donde el sol es más largo que la oscuridad. ¿Sabían eso o no? A ver, hoy día me han hablado varios peruanos. 4 peruanos me han hablado hoy día. Soy peruano, padre. 4 me han dicho. 5. Acá hay 2 más. ¿Ya? Voy a hablar a los peruanos. Voy a hablar a los peruanos. ¿Por qué celebramos el 24 de junio el Inti Raymi? ¿Alguien sabe o no? Porque es el día igualito, pero como estamos en otro hemisferio, aquí estamos en el norte y allí estamos en el sur. ¿Por qué se celebra el Inti Raymi? Porque es el día que el sol vence a la oscuridad. En el hemisferio sur es al revés. El día más oscuro del año es el día 23 y el día 24 es el día que el sol vence a la oscuridad. ¿Sabían o no? Ya, hay una relación, aunque no lo crean, entre el famoso Inti Raymi de los incas y el día del equinoccio y el día de la Navidad. ¿Sabían o no? ¿No tienen ninguna idea? Bueno, entonces, ¿qué cosa? ¿Esto es muy complicado? No. Está bien. ¿Están aprendiendo? ¿Ah? Entonces la iglesia dijo 25 de diciembre, ¿por qué? Y hace su simbolismo. ¿Cuáles son las palabras del anciano Simeón? ¿Quién es Jesús? Luz para el mundo. Levanta al niño Jesús, el anciano Simeón. Luz para alumbrar a las naciones. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu Reino Israel. De tu pueblo Israel o reino Israel. ¿Quién es Jesús? Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Y saben por qué le llaman a la Virgen María? Algo que van a aprender, y esto sí lo conocen, ¿ah? ¿Saben por qué le llaman la Candelaria? ¿Han escuchado hablar de la Virgen de la Candelaria? Sí, claro. ¿Por qué razón la llaman la Candelaria? Porque ella llevó a la luz, le dijo que era luz. Porque ella, esa luz que vence a las naciones, ¿quién la portó el día de la Navidad? ¿Quién portó esa luz? ¿Quién la tuvo en sus brazos? La Virgen María. Entonces, por eso es que hablamos de la Virgen de la Candelaria. ¿Ya me entendieron? El 2 de febrero. Ya, y celebramos, está otra vez el 2 de febrero, que es cerquita del 25. Estamos en esta época porque hay la discusión de cuándo es el día. Sí. Entonces estamos hablando que la luz vence a las tinieblas. Y la Iglesia Católica Romana, que somos nosotros, católicos, apostólicos y romanos, empezamos a decir, Navidad, ¿cuándo es? 25 de diciembre. Pero ¿saben qué? Fue muy complicado, no sé, yo no esperaba hablar de esto hoy día. He avanzado 2 líneas de lo que tenía planeado. ¿Ya? Pero bueno, ¿pero están aprendiendo o no? Sí. ¿Ya? Entonces, la Iglesia Católica Romana dijo, hay una fiesta romana, también interesante, que se llama el Sol Invictus, el Sol Invicto. El Sol Invictus, que es una fiesta en donde se celebraba cuando el sol vencía a la oscuridad después del equinoccio de invierno en el hemisferio norte, porque Italia queda en el hemisferio norte, también Israel queda en el hemisferio norte, el Inti Raymi sí queda en el sur, el Perú queda en el sur, por eso que celebran la misma fiesta pero en el sur, es decir, la fiesta del equinoccio, la luz que vence al sol, la luz que vence a la oscuridad. ¿Ok? Entonces la iglesia dijo 25 de diciembre. Pero voy a decir algo también. La discusión nunca se resolvió. Tenemos 3 navidades. Nosotros los católicos romanos las celebramos el 25 de diciembre
Los ortodoxos la celebran el 6 de enero y los armenios la celebran casi en febrero. Por esta razón. Entonces, de alguna manera, no podía haber Adviento. ¿Por qué razón? Porque si no sabíamos la fiesta, el día de la fiesta, ¿cómo podíamos prepararnos para la fiesta? No sé si me captan la idea o no. Si yo sé que es, vamos a decir, mi cumpleaños, bueno, nos preparamos para mi cumpleaños, nos vamos preparando, ¿no es verdad? Porque yo ya sé cuándo es el día de mi cumpleaños, pero si yo no sé cuándo es el día de mi cumpleaños, no nos preparamos. Igual no sabíamos el día de cumpleaños de Jesús y por lo tanto no nos preparábamos. Entonces la iglesia, he hecho dos líneas de lo que iba a hablar, pero creo que ha sido interesante. La iglesia, recién tenemos los primeros datos del Adviento en el siglo V. Y vemos que hay un escrito de San Gregorio Magno que ya habla del Adviento y ya habla de que tenemos que prepararnos nosotros para poder celebrar el nacimiento de Jesús. Después hay un texto alemán, si me piden cuál es el nombre, no me acuerdo, es complicado el nombre, bien alemán, que habla sobre el Adviento también, y San Agustín es un poquito antes, no habla sobre el Adviento, pero dice, tenemos que prepararnos para el nacimiento de Jesús. San Agustín, aunque ustedes no lo crean, ¿puedo seguir hablando tonterías o no? Todos creen que San Agustín es europeo del siglo de la Edad Media, y todo el mundo piensa así, ¿no es verdad? San Agustín es un europeo de la Edad Media. No era así. Era un africano del siglo IV. Era negrito y vivió en el siglo IV. No vivió durante la Edad Media, ni fue San Ambrosio de Milán, que fue el que lo convirtió, fue obispo de Milán en el siglo IV. Pero todo el mundo piensa que San Agustín fue como Santo Tomás del siglo XII, XIV, XV, no. Ya San Agustín en el siglo IV, y recuerden, y él vivía en Cartago, que queda en el África, que hoy día sería Libia. ¿Conocen el país Libia? Imagínense un libio, San Agustín era un libio, Hipona, que es Libia, en el África. San Agustín de Hipona, que es Libia. ¿Están aprendiendo historia ustedes hoy día? ¿Ah? Entonces, San Agustín, él ya hablaba de que prepararse para el día de la Navidad de Jesús, pero todavía no usa la palabra Adviento San Agustín. Entonces, de alguna manera, voy ahora sí entrar ya un poquito más a mi tema, que había preparado, pero está interesante. San Agustín nos dice hay que prepararse. ¿Y cómo nos preparamos? Con penitencia. Y de ahí comienza el morado. Y voy a decir algo que lo voy a poner le va a parar los pelos a ustedes. El Adviento comenzó en el siglo V y se prolongó más o menos hasta el siglo XX, principios del XX, como una época de tremenda penitencia. Y además, voy a decirlo más también, se llamaba la Cuaresma de San Martín. ¿Sabían ustedes eso o no? ¿Y saben por qué? Porque el Adviento dura 4 domingos como ahora, si no duraba desde la fiesta de San Martín de Tours. ¿Cuándo es la fiesta de San Martín de Tours? ¿Saben o no? Primeros días de noviembre, allá, 12 de noviembre, y bien, yo no le voy a decir, pero bien, desde la fiesta de San Martín hasta la Navidad, o sea, ¿cuántos días son? Del 12 al 12 es un mes y medio, ¿no es verdad, casa? Un mes, 2 semanitas. Entonces se le llamaba al Adviento antes la Cuaresma de San Martín. ¿Y saben qué? ¿Y qué hacía la iglesia? La iglesia hacía un ayuno radical. Ayuno radical. El mes de noviembre y el mes de diciembre eran meses de profundo ayuno. Y por eso vuelvo hoy día a decir, las velitas eran
no había coronavirus en esa época, pero el traje del padre era morado. La coronavirus recién viene a entrar como en el siglo XVII. Antes no había coronavirus, pero ahora le hemos puesto morado a las velas. Entonces el traje del padre era morado, no se cantaba el Gloria como ahora. Hoy día, en la misa de hoy día no vamos a cantar el Gloria. No se ponían flores. ¿Y saben por qué no se ponían flores? Porque no estábamos en época de alegría y no en época de penitencia. Y había una cuarta cosa que no se hacía, y hasta una quinta. No se tocaban las campanas a la hora de elevar, porque las campanas son de alegría, y no se cantaba el aleluya en la liturgia. ¿Y por qué razón todas esas cosas pasaban? Porque estaba recordándonos el Adviento como un tiempo de profunda penitencia. Voy a decir algo ahora. ¿Saben cuál es el mes donde engorda más la gente? Diciembre. ¿Ah? ¿Cuál es el mes donde más calorías uno consume? Diciembre. Diciembre. Más alegría ¿Ah? se siente. Más alegría diciembre. Y algo ha pasado. Y digo, hasta el siglo XX, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos ha pasado? ¿Por qué las cosas cambiaron? Voy a decirlo, ¿por qué ha cambiado? Del siglo V al siglo XX, principios del XX, yo diría finales del XIX, era la época más austera de la iglesia, era la cuaresma de San Martín. La gente no comía, la gente ayunaba. ¿Y saben por qué razón existe esa vela rosada? Ahora vamos a ver un poco de historia, ¿o no? Pero ¿saben por qué había alegría? Por el nacimiento de Jesús. Porque era el único día del año que podían comer, el único día de la cuaresma de San Martín que se podía comer. Como la gente se moría de hambre, ya tirarse mes y medio de dieta Claro. era terrible. Ya, era ya pues inhumano. La iglesia decidió y dijo, bueno pues, vamos a establecer un domingo de alegría donde podamos comer para poder continuar las 2 semanitas que nos faltan. ¿Ya? Y esas semanitas que nos faltan, no morirnos y no llegar a la Navidad porque estábamos muertos de hambre, muertos por el hambre. Entonces se estableció que en el tiempo de Adviento había un domingo que se llama el domingo de Gaudete. Gaudete significa alegría, y por eso empezó a existir el día de Gaudete, y ese día el sacerdote ya no se vestía de morado, sino se vestía de rosado. Y en Cuaresma se estableció otro domingo para que la gente no se muriera, y ahora en Cuaresma antes de la Semana Santa, y se le llamó el domingo de Letare. ¿Se acuerdan del domingo de Letare o no? Voy a explicar entonces ahora, voy a tener que dar, me metí mucho hoy día, ya de profesores hoy día, pero creo que están aprendiendo bastantes cosas. El domingo de Gaudete, Gaudete significa gozo en latín, Letare significa alegría en latín. Entonces en Adviento es el domingo de gozo. Gozo, Gaudete, Gaudium. Gaudium especie cíclica es gozo y alegría. Gozo y esperanza, perdón. Gaudium espes. Gaudium. Gaudete viene de Gaudium. Entonces la palabra Gaudium significa gozo. Entonces este gozo era el gozo que se celebraba el día previo al domingo anterior a la Navidad. Gozo. Y en Cuaresma, el mismo domingo anterior a la Pascua, se celebra también de rosado. El sacerdote se viste rosado, ¿se acuerdan? En Cuaresma. Y se celebra el domingo de Letare. Letare significa alegría. Entonces significa el domingo de la alegría en donde se puede comer. Pero ¿qué pasó en el siglo XX? Ahora esta es interpretación del padre Emilio. Yo hago mi interpretación. Yo hago un estudio
histórico y digo, ¿qué pasó? Y hubo en el mundo una cosa que no existía antes, nunca había pasado antes. Se llamó la Revolución Industrial. Empezaron a haber industrias. Y lo voy a decir bien sinceramente, nuestros abuelos eran mucho más austeros que nosotros. No tenían tanta cosa como nosotros. Incluso nosotros, yo voy a hablar de mí. Cuando yo era chico, en Navidad también me hacían un regalito de Navidad. Sí, había. Y hay veces me hacían 2 o 3 regalitos de Navidad, pero todos los regalitos tenían que ver con cosas útiles que tenía que usar. Yo me acuerdo que mi padrino durante 7 años, me lo voy a acordar toda mi vida, me regaló una toalla. Una toalla. Una toalla, o sea, un paño, depende del país. Algunos países le dicen toalla, otros le llaman paño. Yo decía, pero este padrino mío, en lugar de regalarme juguetes, me trae toalla. ¿Para qué me sirve una toalla si la toalla la tienen que comprar mis papás de todas maneras? ¿Yo para qué quiero regalo toalla? ¿Ya? Y todos los años me regaló la famosa toalla. O sea, yo me acuerdo de mis 8 años hasta mis 14 o 15 años, recibí el mismo regalo del padrino. Yo decía, ¿qué tal? Y yo no le decía nada, pero ¿qué tal, padrino? ¿Por qué me regaló una toalla? ¿Por qué? Antes éramos más austeros. El regalito que hacían, ¿cuál era? El regalito útil. Te regalaban el pantalón, te regalaban la toalla, los zapatos, y si tenías suerte te regalaban un juguete. Ajá. Y si, perdón, padre, y si tenía suerte, se lo dejaban tocar para que jugara. ¿Así? Sí. Ahora explico por qué. Entonces el mundo fue cambiando. El mundo fue cambiando. Y de ser un mundo austero, después de la revolución industrial se empezaron a hacer, voy a decirlo, a veces nos quejamos de que el mundo es más pobre. No es más pobre. No es más pobre el mundo. Digo, hoy día es verdad, los países ricos tienen, nosotros que estamos en un país rico, en abundancia. Yo ayer tuvimos el almuerzo de Navidad en la parroquia, con todo el personal en la casa parroquial. Y yo anoche llegué de confesar en Homestead. 1 hora y 5 me demoró llegar hasta al lugar de las confesiones, ayer. De regreso fue 40 minutos porque ya no había tráfico. Pero no a la iglesia que suelo ir, que es San Joaquín, sino a una iglesia que quedaba allí en Los Cayos, creo. Pero me sorprendió, yo no sabía que había mexicanos que cultivaban. Era puro mexicano que cultivaban el campo. Me sorprendió, no sabía yo que aquí en Miami teníamos ese grupo humano. Bueno, lo cierto es que llegué anoche a mi casa y dije, bueno, tengo hambre, llegué como a las 10:30, después de haber manejado un montón de rato. Y abrí el refrigerador de la casa y vi que habían metido las cosas de la comida por todos lados y no entraba allí en el refrigerador más cosas. ¿Por qué? Y vivimos en un país donde estas cosas pasan. Hay abundancia. O sea, hay abundancia. Y voy a decirlo también. Y en este lugar de donde yo fui a confesar, voy a decirlo, yo cuando salí dije, son pobres y ni siquiera algunos debían saber leer y escribir, pero todos tenían su troca, como le dicen, ¿no? Como le dicen, su troca. Truck lo ha convertido en troca los mexicanos. ¿Hay mexicanos acá o no? ¿Qué es troca? Troca, ¿verdad? Es el camión, ¿no? El truck se ha convertido en troca. Entonces las trocas estaban ahí y yo decía, también buenas trocas. ¿Ya? Entonces lo que yo decía es, hasta los pobres tienen una troca. Sí, claro. Entonces, de alguna manera, eran trocas, ¿eh? Ojo, no eran carros tipo chicos, sino trocas, trucks para nosotros. Entonces lo que quiero decir es,
cuando empezó a haber más cosas, el mundo de alguna manera fue cambiando. Entonces había que vender las cosas. O las vendían para Thanksgiving en Estados Unidos, o las vendían para Navidad en América Latina, o las vendían para Epifanía en Europa, en España. El día de la venta de los regalos en España no es en Navidad, es en Epifanía, el 6 de enero, y los Reyes Magos son los que traen las cosas, los regalos. Entonces, los regalos recién llegan para el 6 de enero. Había que vender cosas y había que fabricar más cosas. Y había en el mundo occidental más cosas que comer. Y ¿cómo se llama? Y además había más comida, más cosas, y había que tener más símbolos. Y primero apareció el árbol de Navidad. El árbol de Navidad, que no es una costumbre originariamente cristiana, más bien es una costumbre del mundo germano, de la religión germana. San Bonifacio corta precisamente el árbol que adoraban los germanos, lo corta y dice: vamos a sembrarlo en otro sitio y ponerle cosas encima para decir que ese árbol, que es el árbol pagano, va a ser reemplazado por el árbol cristiano. Y el árbol de Navidad es una costumbre que era muy alemana, y la corona de Adviento era solamente alemana. ¿Cómo llegó a Estados Unidos? En el siglo XVII llegaron los alemanes acá. Hubo una migración. Estoy hablando mucho de historia hoy día. Hubo una migración alemana a Estados Unidos, y a la hora de llegar a la migración alemana a Estados Unidos, trajeron sus costumbres del árbol, trajeron su costumbre de la corona. Y yo voy a ser sincero también. Yo nunca había visto una corona de Adviento en una iglesia. Yo vivía en el Perú. Hasta después yo ya era cura. Yo ya era sacerdote. Y un día entré a una iglesia. Y a lo mejor en Arequipa, a lo mejor ustedes conocen. ¿Nada? En una iglesia en Arequipa, y veo en la iglesia en Arequipa que había una corona de Adviento, y digo: este padre, le dije yo, el padre Escapa se llamaba, de San Lázaro. ¿Ustedes conocen San Lázaro de Arequipa? Ay, este padre Escapa metiendo cosas paganas en la iglesia. Y hice un comentario que ahora se haga reír. Y encima, como no tiene plata, en lugar de poner las 4 velas del mismo color, me metí una rosada. ¿Ah? Me metí una vela rosada porque es un cura mal hecho. Ese fue mi comentario. ¿Ya? Ese fue el comentario que yo hice. ¿Cómo van a meter a la iglesia una corona de Adviento? Y bueno, por último, si la quiere meter, que la meta bien. Porque yo solamente conocía coronas de Adviento con velas de color rojo. Antes eran rojas todas. Pero la iglesia cristianizó la corona de Adviento. ¿Te acuerdas de la corona de Adviento? Las primeras eran con velas rojas. No eran velas de color morado y rosado. Entonces la iglesia de alguna manera dijo: bueno, ¿para qué oponernos al mundo? Tengamos el árbol y pongámosle una estrella en la parte de arriba que representa la estrella de los Reyes Magos, y ahí ponemos los regalos. El mejor regalo, ¿cuál es? El mismo Jesucristo. Pongamos el pesebre. Este sí tiene origen cristiano. Este lo inventa San Francisco de Asís. Y a este le vamos a cambiar las velas rojas por las velas moradas y rosadas, para que tenga un sentido. ¿Por qué? Porque la iglesia cambia de 6 semanas a 7 semanas de ayunos, lo baja a 4, ¿ok? Y además de bajarla a 4, vemos nosotros que estas velas empiezan a ser de colores distintos, ¿de acuerdo? Y entonces así comienza lo que se llama la corona de Adviento. Entonces, y de alguna manera empiezan a haber símbolos que de alguna forma nos hablan a nosotros de la presencia esplendorosa del Señor, que ya llega. La vela de la corona, el árbol, sobre todo el nacimiento es el más cristiano de todos los símbolos, ¿ok? Porque este símbolo fue hecho
por San Francisco de Asís. Aunque yo estaba leyendo el otro día, yo leo mucho de historia, que San Francisco de Asís puso al burro y a la vaca en el nacimiento, pero por un error histórico, porque dice que nunca hubo un burro y una vaca, en ningún sitio aparece burro y vaca. San Francisco se equivocó y terminó el burro y la vaca en el pesebre sin tener por qué estar, porque si ustedes ven la Biblia, no hay burro y vaca. Entonces, fue un error histórico de San Francisco y quedó así, con burro y vaca. ¿Ya? Entonces, de ahí comenzó el burro y la vaca en el pesebre, que es un error. Entonces, lo que yo les quería decir es, el Adviento entonces son 4 semanas. Y no voy a hablar de las 4 semanas porque las hemos vivido 3, pero de alguna forma hemos explicado. El Adviento es tiempo que dura 4 semanas, comenzó el 2 de noviembre, se prolonga hasta el 24 de diciembre, y podemos decir que hay 2 periodos. Uno que llega hasta el 17 de diciembre y otro a partir del 17 de diciembre hasta el 24. Estamos ahora en el segundo periodo. El primer periodo habla de morado, conversión, cambio. Las lecturas son de San Juan el Bautista, que dice: conviértanse, cambien, somos los pecadores. ¿No es verdad? Sí. Ya se viene el fin del mundo. Sí. Pero a partir del 17 de diciembre, que fue el lunes de esta semana, empezamos ya con la genealogía de Jesús. ¿Se acuerdan cuando fue a misa? Jesús nació de tal y de tal, 14 genealogías. Y después empezamos con la anunciación, y después hemos hecho la visitación, y después vamos a hacer la oración del Magnificat. A partir del 17 comienza el tiempo en el cual se habla más bien de las cosas ya de la Navidad. No de la última venida, sino de la primera venida. Entonces, de ahora estamos en la segunda etapa del tiempo del Adviento. Estamos en la etapa en donde estamos preparándonos para el día de la Navidad, el día de la Navidad. Entonces podríamos decir nosotros que la liturgia suprime el gloria, estas cosas que le hemos dicho. ¿Por qué? Porque es tiempo de conversión. Y si bien es cierto que ahora comemos más en diciembre que nunca, que aumentamos en calorías, empezamos las dietas en enero, quiero decirles, la iglesia no ha cambiado el tiempo del Adviento como tiempo de penitencia. Pero la iglesia nos insiste fundamentalmente en 3 cosas. Ahora, quedan 4 días, voy a hablar de las 3 cosas. Algún tipo de penitencia. Segundo, mayor tiempo de oración. Tercero, y esto sí lo hacemos un poquito más caridad. En Adviento, voy a decirlo, yo cuando veo a un pobre, yo trabajo en un hospital, o un enfermo, el enfermo se siente más enfermo en diciembre. El pobre se siente más pobre en diciembre. El que ha perdido un ser querido se siente más nostálgico en diciembre. Ya no está con mi mamá que se murió este año o hace 2 años y se siente más nostálgico en diciembre. Entonces, de alguna manera, el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora tiene que ser un tiempo de oración, algún tipo de penitencia. No le voy a decir que ahora que tengamos refrigerio no coman nomás, disfruten. Me han tenido papa la cocaína los peruanos, me la voy a comer con gusto, ¿ya? Es una comida peruana. No les voy a decir que no coman, pero tiene que hacer algún tipo de penitencia, pero sobre todo orar y sobre todo caridad. No voy a hablar de los 3 domingos que han pasado. Podría hablar del domingo de la Vela Rosada, del domingo del Etare, pero ya han pasado. Voy a hablar del domingo que celebramos. Hoy día comenzamos y lo celebramos hasta mañana todo el día. El domingo cuarto es el domingo del anuncio del nacimiento de Jesús hecho a José y Santa María. Las lecturas bíblicas de mañana nos hablan de la predicación que nos dirige hacia el anuncio del nacimiento de Jesús y nos invitan a aprender de María y a aceptar a Cristo, que es la luz del mundo. Otra vez la luz, ¿te acuerdan o no? La luz del mundo, ese es un símbolo de mañana. Y como ya está próxima la Navidad, Jesús nos trae esa luz a la gran fiesta. Como familia tenemos que empezar ya a prepararnos y a vivir la armonía, la fraternidad, la alegría
porque se acerca la celebración en donde Jesús nos llama a nosotros a nuestro cambio y nos llama a nosotros a nuestra formación. Por lo tanto, es importante que ya comencemos algunas familias no ponen todavía los adornos hasta los días iniciales de la Navidad. Ya, ahora ya hay que ponerlos desde este domingo. Ya hay que ponerlos. Y hay que recordarle a los niños, es oportuno, que no es Papá Noel, ni Santa, ya ni Santa Claus, sino que es el niño Jesús, el Rey de la Navidad. Es decir, el dueño del santo, ¿quién es? Jesús. La Navidad de Jesús, y sin Jesús no hay Navidad. Entonces, ya tenemos que estar acentuando eso. Y diciendo, el mejor de los regalos no es la bicicleta. Antes me regalaban toallas, ahora bicicletas. Sí, puedes hacer cambiar la cosa. Los videos. Ahora los videos. Entonces vamos a decir, sobre todo vamos a recordar a los niños y a la gente que lo más importante es la Navidad de Jesús, y que a pesar de que vivimos en una sociedad secularizada, nuestra sociedad tiene que tener a Jesús como el centro. Y sobre todo, el regalo más importante es Jesús, la venida del Señor. San Agustín decía, será para cada uno aquel día en que salga de este mundo tal y como debe ser juzgado. Por ello debe vigilar todo cristiano para que no se halle desprevenido con la venida del Señor, pues hallará desprevenido aquel día a todo que no esté prevenido para el último día de su vida. Entonces, yo hoy día les digo, nos quedan 4 días. Esos 4 días, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para la venida de Jesús. Prepararnos para la venida del Señor. ¿Cómo? Orando, sobre todo caridad. Y se lo digo, y con esto termino, porque ya no solamente ya cero, ya terminamos. ¿No? Sobre todo les digo, no, de estas charlas, son 2. Sobre todo les digo caridad. Y se lo digo, bien sincero, en su barrio, a lo mejor hay alguna persona que está sufriendo. En su barrio, no tengo que decirles que tienen que ir al Hospital Mercy, donde yo trabajo, a ayudar a los enfermos, en su barrio. Hay alguna viejita que no tiene familia, hay algún enfermito, o hay algún niñito pobre que no va a tener regalo en su barrio. Entonces creo yo que más que nunca tenemos nosotros, este tiempo de Adviento que nos queda, tenemos que, ¿qué cosa? Hacer caridad, y rezar mucho, y hacer algún tipo de sacrificio. Creo que comida no va a poder ser, pero sí hacer algún tipo de sacrificio. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá nos quedamos y vamos a conversar en la segunda parte de la segunda charlita sobre María en el tiempo del Adviento y del tiempo de la Navidad. Que Dios los bendiga. Estamos por si acaso 2 padres para confesar, ¿ya? Ya el padre vino y vamos a tener un tiempito para confesar, pero antes de ello hacemos la liturgia del viento y ahí podemos comer un poquito porque estamos todavía en rosado. ¿Quién me prende las 3 velitas? ¿Está para prenderlas? Sí, claro. ¿Ya? Y con el grupo Preludio, ¿tienes ahí las hojitas? Con el grupo Preludio, vamos a hacer la liturgia de la vida. Ya son las 4. Ven, ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor.
Belén de Efratá, aunque eres la menor entre todas las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Se asentará bien, porque entonces se hará el grande hasta los confines de la tierra. Él será la paz. Sí, Él será la paz y suscitará ciertamente entre nosotros la alegría. Palabra del Señor. Dos palabritas chiquititas nada más, porque yo hablo mucho, creo. La profecía de Miqueas. ¿Miqueas quién es? ¿Un discípulo de quién? Isaías. No es tan importante como Isaías, pero sí es importante. Él dice dónde va a nacer Jesús. Y ¿sabes? ¿Se acuerdan cuando los Reyes Magos le preguntan a quién? Al rey Herodes, ¿no? ¿Dónde va a nacer Jesús? ¿Dónde le dice Herodes a los Reyes Magos? En Belén. Por eso que fueron a Belén, porque había una profecía. Jesús nacerá en Efratá. ¿Y por qué? Porque es la menor entre todas las familias de Judá. Jesús fue humilde y sencillo. Es el Manuelito, el niñito Manuelito sencillito, aquel que ha salido del lugar más pobre de Israel. Sus orígenes son orígenes pequeños, humildes. Que esa Navidad sea un momento en el cual nosotros nos dejemos ganar por esa humildad de ese niño, que transforma nuestros corazones, de ese niño que cambia nuestras vidas. Y la lectura nos dice: Él es la luz que va a dar luz. Llevamos ahora como símbolo de eso a prender nuestra última luz de la corona del Adviento. Pues vamos a prender nuestra cuarta vela del Adviento mientras cantamos, porque a este niño que la prenda y que nos traiga la luz, que es la luz que va a ir a todas las naciones y a todos los pueblos de Israel y de todo el mundo. Ven a salvarnos hoy, Señor, Señor. Ven a entregar tu amor, Señor, Señor. Hosana, Hosana.
se vienen calorías. ¿Ah? Pero antes, quiero que todos sepan que acaba de llegar el padre Claudio Barbud. Padre, vamos a hacer la celebración de la Santa Misa. ¿Después de las calorías o prefieren ustedes ahora con Yo creo que antes, antes para poder De comunicar una y vez, padre, con eso. Bueno, pues, no se la manda, yo me dejo. No, de la Ok. Virgen. Así que preparémonos para la Rosanita. Sagrada Comunión. ¿Por Donde qué el no hacemos padre... una cosita? El padre Barbú está confesando allá, padre Barbú está por allá. Sí, pero no está confesando. Quiere prepararse para la Santa Misa con usted. Ah, entonces la misa. Vamos primero a la misa. Ok, bueno. Rosa la manda yo. Entonces, Bueno. tomen asiento. ¿Y cómo hacemos con la segunda? Después viene la parte de la sanación. Para todos los enfermos y los que tengan alguna necesidad viene la parte de la sanación y posteriormente entonces comer. De todas maneras, yo sé que vinieron muy temprano y están con hambre. Sin pena pueden ir picando, pero vamos a concentrarnos en la celebración. Que tenemos, nunca hemos tenido a dos grandes discípulos de Jesús aquí, que es el padre Emilio y el Claudio Barbú. Así que aprovechemos. Bendito sea Dios. Muy bien. Muy bien. Sentémonos y los que sepan acá en la capilla.